It's the most wonderful time of the year, diría la canción del gran Andy Williams, porque estamos ya en la mejor época del año, donde está el mejor juego de la historia, y no me refiero a la NFL, sino me refiero al Fantasy Football. Oye, pero ¿tú sabías cómo empezó esta maravillosa idea del Fantasy Football? Quédate porque aquí se te va a contar. Nos tenemos que regresar hasta 1962, cuando el Fantasy Football era tan solo una idea en la cabeza de un tipo llamado Wilfred Bill Winkenbach. Will era accionista minoritario de los en ese entonces Oakland Raiders, y estando en una gira con los Raiders, en el cuarto de hotel se le ocurrió la idea. Bill estaba con dos amigos periodistas en el cuarto de hotel y, como todo buen fanático, solo estaba hablando de fútbol americano. Entonces, en ese momento se le ocurrió la idea de crear un juego donde cada uno pudiera ser dueño de su propio equipo de fútbol. Pero en lugar de jugar en el campo, porque obviamente no todos pudieron, el chiste se iba a tratar de pura estadística y estrategia. Y así fue como fundaron la primera liga de fantasy fútbol en la historia, que en ese momento tenía un nombre bastante raro y lo voy a tener que leer: la Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League, o simplemente la GOPPL. Y sí, el nombre era tan complicado como sus reglas en ese entonces. El primer draft en la historia tomó 3 horas, que bueno, uno que otro por aquí sí también anda durando casi las 2, pero bueno, en ese momento duró 3 horas, y el primer pick global en la historia del fantasy fue el quarterback de los Raiders, obviamente, George Blanda. ¿Cómo se conformaba el primer roster en la historia del fantasy? Se usaban 2 quarterbacks, 4 wide receivers, 2 running backs, 2 fullbacks, porque sabemos que en esa época los fullbacks, la posición del fullback tenía mucho más importancia o injerencia en un partido de la NFL, 2 regresadores de patada, 2 pateadores, 2 defensas y 2 linebackers o defensive backs, lo que quisieras. Obviamente en ese tiempo el fantasy se mantuvo mucho tiempo en las sombras porque no estaba tan desarrollado y tan organizado, pero en los 80 las cosas empezaron a cambiar. La razón, pues la llegada de las computadoras personales y la popularización de las estadísticas deportivas. Empezaron a surgir ligas en bares, en oficinas, en clubes deportivos, y más personas se sumaban a esta fiebre de los equipos virtuales. Pero el verdadero boom del fantasy fútbol llegó hasta los 90s. ¿Con qué será? Pues obviamente con la llegada del internet. Pues en esa época sitios como Yahoo y ESPN lanzaron sus propias plataformas de fantasy football. Con el internet obviamente todo se volvió muchísimo más fácil, porque antes lo que tenías que hacer para saber cómo le había ido a tu equipo era tú mismo tenías que sumar todos los puntos que había hecho tu equipo y esperar hasta el lunes en la noche, obviamente, para saber cómo te había ido. Y además pues tenías que checar con tus amigos si estaba bien, si no sumó un puntito de más aquí, si no se le fue un puntito de menos acá. Pero ahora las estadísticas se actualizaban en tiempo real y podías hacer tus drafts en línea con amigos que vivían incluso hasta del otro lado del planeta. En los 2000s, el fantasy fútbol dejó de ser solo un juego para convertirse en un negocio multimillonario, porque sabemos que los gringos hacen todo puro barullo. Grandes cadenas de televisión, sitios web y hasta la NFL empezaron a capitalizar la locura del fantasy. Se crearon programas de televisión dedicados solamente al fantasy, aplicaciones móviles y, por supuesto, la pura apuesta. Ya no se trataba solo de juntar puntos, sino de tomar decisiones estratégicas, analizar estadísticas y seguir cada jugada como si tú fueras el coach ahí en la cancha. El fantasy se había convertido en parte del ritual del domingo de la NFL. Y no me refiero a este ritual. Ahora millones de personas juegan fantasy cada temporada y para muchos es tan importante como el propio juego de la NFL. Incluso varias personas festejan si un jugador de tu equipo de fantasy le anota al equipo que le vas en la realidad. Yo no, yo no. Pero bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Juega fantasy, métete a una liga, empieza a ver más la NFL, que créeme, te lo dice un servidor que es bastante traumado con el fantasy. Va a ser lo mejor que te va a pasar en todo el año. Y ya lo sabes, sigue al NFL, sigue al fantasy fútbol, pero sobre todo tienes que seguir al MVP, porque esto y muchas cosas más te vamos a estar dando. Esto fue todo en el 125. ¿De cuál es su favoritísimo? El MVP. Arriba el oso, arriba Caleb Williams.